Hola, yo soy Steven Rodríguez Carrillo, estudio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la carrera de Sociología. El día de hoy vengo a hacer una exposición acerca del ensayo de la última fase donde pretendo hacer una síntesis de los aprendizajes más significativos que se expresan en este ensayo. Entonces, pues todas las diferentes fases inician con una fase de recopilación. La asignatura de corrientes del pensamiento sociológico tiene unos conceptos o nociones que se vieron en anteriores semestres que fueron importantes retomar. Entonces, empezamos desde adaptar ese tipo de pensamiento. Y pues, ¿qué les puedo decir yo? Me gustaría tomar una cita donde dice que la sociología no tiene ni puede tener más sentido ni utilidad que la de un comentario perpetuo de la experiencia humana vivida. Un comentario tan transitorio y tan obsesivamente puesto al día como esa misma experiencia. Esto lo dijo Bauman y Tester, lo retomó del texto de la página 37. Entonces sí, entre otras cosas para mí pues el trabajo del sociólogo es desde el análisis, la reflexión, la comprensión, conocimiento, correlación de las asignaturas vistas, dando provecho al perfil profesional y ocupacional. ¿Cómo utilizamos eso efectivamente pues en nuestra carrera, ¿no? Y cómo lo utilizamos en el día a día. La sociología me ha enseñado que no hay comprensión absoluta de las realidades y los fenómenos sociales. Se hacen subjetivas y hermenéuticas. Para mí, o sea, a mi modelo, el positivismo, la hermenéutica y diferentes teorías que se plantean desde Comte no son más que una mirada a la correlación. Pero si bien coincido que las teorías se pueden aplicar a un caso, a otras no. ¿Esto qué quiere decir? Tengo diferentes teorías que me puede dar Marx o que me puede dar Durkheim, pero que son teorías que no van a aplicar o que pueden aplicar en correlación a un mismo caso. Entonces, tengo un caso X al que puede aplicar esa teoría como tengo un caso X a la que no. Y también pueden aplicar en correlación, es decir, utilizando un poquito de positivismo, utilizando un poquito de la teoría del capitalismo, teoría de bienes, ¿cierto? Mm, También tenemos entonces que las disciplinas desde este argumento, pues por ejemplo yo lo puse en un primer momento desde la homosexualidad y siempre lo he dicho que como participante de la comunidad LGBT, donde pasa de la antigüedad lo existente. Por ejemplo, yo decía de los hombres que eran criados en la antigua Grecia, que eran preparados para la guerra. Y nos daremos cuenta que estos niños pues eran preparados, alejados de las mujeres y pues en algún momento empezaban a tener prácticas por nivel de sensación y percepción, donde a través del tiempo o sea, se criminaliza una condición, luego viene la patología, entre muchas otras. Y nosotros entendemos efectivamente, mmm, pues que esta situación se da a través de la descripción de la historia. Entonces, si bien es importantísimo entender esas raíces para poder mirar en qué punto inicia, sí, para mirar qué estrategias se utilizaron, pues las tendencias cambian, las teorías cambian y pues más que cambiarlas, a veces pienso que lo que podemos hacer desde la sociología es una adaptación a dichas teorías y a dichas aplicaciones, ¿sí? Digamos que el pensamiento social por medio de la historia, fundadores, postulados, que dan el funcionamiento de las sociedades como le explican los autores teóricos. También, ¿qué puedo decir acá muy importante? De las teorías más significativas, a mí me gusta tomar el concepto de Marx, que lo dice, bueno, y se vuelve a los textos de juventud en los que el tenor de la actividad intelectual y política de Marx va elaborando sin proponerse un concepto de estado integrado a la formulación de la macrosociología, que es considerada por los especialistas como los puntos de partida. El otro que lo hace es Weber desde la sociología contemporánea, porque pues digamos lo que a partir de estas reflexiones tenemos autores que las perfilan y las aplican
dándonos a entender que son joyas, pero pese a que sean joyas, digámoslo, nosotros debemos de seguir ajustándolas poco a poco, ¿sí? Entonces hablo de eso según, por ejemplo, tenemos el caso de Antonio Gramsci que toma esta teoría, la postula, pero ya la postula con una hegemonía cultural. Pasa los últimos años de su vida escribiendo, cambiando poco a poco el mundo, basándose en teorías capitalistas, pero entendiendo que desde el silencio podía hacer algo más. Algo tan significativo como el valor de sus aportes en la actualidad para nosotros, los sociólogos. Luego de entender la esencia de las corrientes del pensamiento de manera clásica, empezamos a hacer una reflexión a base de las múltiples autores y teorías que entienden la estructura social como, digámoslo, como un objeto de estudio de corrientes clásicas donde se hace énfasis en el pensamiento. Por ejemplo, acá se viene a trabajar a Mark Durkheim y a Weber, lo que hace una herramienta bastante útil para la comprensión de esos fenómenos y sociedades al hoy por hoy. Digamos que al pasar el tiempo, la fundación del positivismo, empezamos a entender múltiples campos de acción que no se basan únicamente en el análisis hermenéutico de cada una de las sociedades, sino que abren debates como Emile Durkheim, que hace énfasis en las características objetivas de la disciplina, donde correlaciona la sociología, otros que en las ciencias exactas y en las sociales. Entonces, por ejemplo, Marx y Weber digamos lo que plantearon que deben hacer argumentos o premisas o hacían a base de la religión, economía y política. Y el mundo, pues globalizado en la actualidad, que encontramos como objeto de estudio de estas diferentes teorías, no solo donde el estudio de muchas son predicciones que se hicieron en la realidad, sino que una es la base de la comprensión histórica. Otra es la base de algunos autores contemporáneos que toman esas teorías, las flexibilizan. Desde lo que, digamos, yo he podido comprender, creo que la utilidad es tomar esas posturas positivistas hermenéuticas y hacer el complemento perfecto. Entonces me baso en que más que la adquisición de estas teorías, que siempre las podemos releer, y de hecho creo que siempre como estudiosos, académicos, sociólogos, debemos releer las teorías y debemos ir actualizando las teorías, pues se entiende que esta individualidad presenta una aculturación desde lo histórico, económico, social. Entonces esos comportamientos van cambiando según las tendencias, los tiempos, las libertades, los noicismos que se van presentando en la historia. Entonces esos grupos focales que son subjetivos presentan que esas posturas tengan una profundidad lo suficientemente clara. Por ejemplo, tenemos a Marx, que plantea que el cuerpo se basa en el espacio de la formación de una economía capitalista, un equilibrio entre el instinto, las bases del capitalismo, la ciencia, creación de bienes donde se tiene en cuenta las necesidades de la generación. Pero también es indispensable pensar si es hereditaria la pobreza. Por ejemplo, los conflictos sociales son parte de nuestra genética, los copiamos del comportamiento de los grupos grandes y pequeños, adaptamos las teorías aprendidas para lograr hacer una comprensión de esa realidad. ¿Qué hacen entonces aquellos quienes no las conocen, entienden ni comprenden? Digamos lo que uno pensaría en la actualidad, que simplemente es sublevarse para sobrevivir, como lo plantean las teorías evolucionistas. Por lo que digo yo que compartir una cita me ayuda a comprender la variabilidad que puede tener un caso social y las aplicaciones que le dan los autores, generando diferentes teorías que siempre necesitan ser adaptadas por las tendencias. Digamos lo que en mi opinión la correlación de todas hace que podamos una comprensión y una aplicación excepcional. Voy a citar acá a Dennis Smith, quien, parafraseando a Bauman en el texto que se nos propuso en el curso, dice que la posmodernidad es la condición humana que llega después de que la gente deja de creer en grandes promesas hechas por las ideologías modernas. ¿Por qué hablo de la posmodernidad? Porque es lo que vengo a entender yo a partir de la globalización y a partir de lo que unos entenderían como unos entenderían violencia, unos entenderían una agresión contra la sociedad del hoy por hoy, y otros simplemente lo entienden como algo inevitable. Entonces, para lo que unos puede ser un capitalismo extendido, un capitalismo que sigue evolucionando para acabar con las sociedades, para otras personas simplemente esta noción era inevitable y la globalización iba a llegar a un punto donde tenía que ser o ser.
Entonces, por eso lo digo, siempre que, y lo repito, siempre que igual se está en el poder, pues hay unas posibilidades de que se corrompa la mente desde la psicología, desde la epistemología y desde diferentes reflexiones que se hacen en las ciencias sociales, como en este caso es la sociología, pues encontramos este caso. Entonces, ahora sí, Dennis Smith habla que la posmodernidad es la condición humana por las ideologías modernas, después de que se niegan a seguir creyendo, por ejemplo, que el socialismo traerá igualdad y libertad o que el fascismo purificará la sociedad. Entonces, ni extremo ni extremo. Y pues creo que acá no se habla. He tenido gente que suele hablar de lo tibio, pero no. O sea, los veo uno hablar de lo tibio y cuando entran al campo organizacional, cuando entran al campo social, cuando entran a vivir las experiencias laborales, pues o se hicieron parte de ese fascismo extremo o de esa igualdad y libertad extrema. Entonces, digamos, lo que para mí es ese equilibrio que se logra generar, pero sin extremos, pienso yo. O sea, pese a que yo sea un izquierda, un centro izquierda más impuesto, pues, y que no justifique ciertas cosas que tiene este globalismo, estas transnacionales, y apoye los novicismos, pues tampoco apoyo los novicismos al 100%. Los apoyo desde la integración de propuestas que tengan una forma sana, no específicamente la violencia. Si bien la violencia ha cambiado, pues parece un eterno samsara en el que repetimos violencia, violencia y nuevamente violencia. Esta realidad, si nosotros lo pensamos de otro modo, no solo se da acá pues en la modernidad y posmodernidad, sino que también en tiempos relacionados a cada uno de los fenómenos sociales. Marx dice que el trabajo es el factor que constituye la mediación entre el hombre y la naturaleza. De ahí que mediante el trabajo el hombre se modifique a sí mismo. Y esto es verdad. El trabajo es ese factor que constituye la mediación entre las personas y la naturaleza propia. Es lo que nos condiciona. Entonces, la preparación para el mismo, para servirle a la sociedad. Y entonces, pues nos empezamos a modificar a sí mismos a nivel psicológico, social. Ya también se empieza a entender de una forma diferente la macrosociología y la microsociología cuando un sujeto entra a ser evaluado por sus externos y pues de la misma forma a nivel interno, ¿no? Se habla acá que nos podemos dar cuenta de que el trabajo, las necesidades de supervivencia del hombre modifica el comportamiento en pro de los beneficios. Entonces el hombre desvive por las cosas materiales, como se plantea en el mismo, descuida su naturaleza, las horas de sueño, alimentación, bienestar emocional, y Emile Durkheim habla del cuerpo como una metáfora social. Conocemos que el autor presenta una diferencia en la profundidad que da en el positivismo, sí, y que el individuo nace de la sociedad y no la sociedad de los individuos. Entonces, pues son dos puntos que se relacionan, que pienso yo la correcta correlación. Si bien el individuo nace de la sociedad y no la sociedad de los individuos, porque en la actualidad es una adaptación a lo que le damos, pues también es una adaptación a ese trabajo mismo, a esa esencia y naturaleza que se describe en un capitalismo, teniendo en cuenta que sí hay descuido y que en efecto nos empezamos a condicionar a través de las diferentes organizaciones y propósitos que vamos a tener en un colectivo o en un individual orgánico. Los cuerpos, tenemos acá otro bien importante que me gusta tocar, que dice que los cuerpos y el rol se vuelve el fin de la existencia dentro de la sociedad. Entonces ahora, pensándolo desde otro modo, es una variedad bien argumentada. Nosotros tenemos en la actualidad, digamos lo que un prototipo de la vida normal. Esta vida normal es crecer estudiando, prepararse, una carrera que nos permita tener el peso de un lápiz y no de una pala, pero nunca somos conscientes si una generación o en la medida que vamos de generación tras generación, lo único que hacemos es coger algo ya existente, incorporarnos sin juzgar y solamente naciendo a partir de esa sociedad. Dícese que acerca de la organicidad, según Durkheim, el hombre no es más desde el punto de vista físico que un sistema de células desde un punto de vista mental, que un sistema de representaciones bajo una u otra perspectiva que no difiere del tipo ideal que encontramos en un instrumento vital para la comprensión weberiana.
Pero entonces si nosotros expresamos 5 puntos de partida acerca del individuo, pues vamos a entender lo mismo que les digo y lo mismo que sigo aplicando desde que entré a estudiar esta carrera, que es la correcta correlación según la situación en la que nos encontremos. Entonces, acerca del individuo, los fenómenos sociales y el elemento de la comprensión entra en la definición ideal de buscar o hacer síntesis en un resumen de los nexos, de las teorías, de los autores, y teniendo en cuenta que esa objetividad de las ciencias sociales se da con elementos metodológicos que permiten entender cómo sirven las teorías, ¿sí? Y además de cómo sirven las teorías en las actividades como sociólogos, desde la abstracción y el tipo ideal que nombramos como un carácter formal, haciendo comprensión de la realidad, de la praxis, del empirismo, relacionando la moral, describiendo cómo se vive acerca de una verdadera utopía. Entonces, desde el carácter genético, el ideal que tenemos, se encuentran bastantes problemáticas expresadas desde la vida de nuestros autores al tiempo de, por ejemplo, como una verdadera eugenesia vivida. Entonces dice uno, pues que de alguna manera no viven quienes quieren y puedan superar los convencionalismos de un capitalismo extendido, donde la cultura adquirida se hace parte de ese ideal teniendo en cuenta apellidos, estatus, entre otras variables, sino que simplemente del lado de las microsociologías contemporáneas ya empezamos a entender un comportamiento como un factor clave para el análisis social. Entonces ya entendemos el yo, entendemos el sujeto, las personas que mueven el entorno, tenemos dos más personas conviviendo, socializando, y acá en esta interacción que se puede dar bien en la casa, que se puede dar bien en la organización en la que cada una de las personas trabajan, empezamos a hacer un comportamiento que se regula por el contexto. No es lo mismo encontrar a nuestro padre de visita en un lugar nuevo o actuar como se lo propone un autor en su obra. Entonces, llegamos a un lugar como personas desconocidas, un ambiente laboral, lo que yo les decía. Ahí empezamos a tener el comportamiento social, se liga a esas mismas conductas de nuestro autor. El autor acá plantea que hace un paralelo y a mí me parece súper interesante porque parece que en la actualidad es indispensable, diría yo, entender que estos autores busquen la manera más acertada de proponer y hacer entender dichas lecturas, ya que en ocasiones no aparece una abstracción de muchas ideas, sino que llegan a una nada. Entonces tenemos, por ejemplo, al yo, al sujeto llegando a un lugar donde el primer interés de las personas es la selección de adquirir información de dicha persona. Digamos que se puede utilizar en pro o en contra de ese papel evolutivo para traducir parte de esa abstracción. Entonces, digamos que yo simulo o encuentro en un trabajo a la puerta llegada una persona a la que tiene información alguna. Todas las personas de esa organización lo que se plantean es el reconocimiento ante el individuo, y bien encontramos que pueden ser amables, quienes intentan mirar qué habilidades tiene esa persona, y pues que ese desarrollo pueda llegar a un nivel de competencia, fortaleza, amenaza, ¿sí? Aumentando, por ejemplo, si hablamos de un lugar de ventas, pues las ventas, el reconocimiento, habilidades, como se hiciera de una manera inconsciente también. Entonces, en nuestro diario vivir solemos constantemente entrar en ese actuar. Ya quienes son conscientes de dichas teorías las utilizan a su favor dependiendo del objetivo, que increíble hace pensar cómo estos comportamientos que adoptamos se mezclan para dar un impacto a modo de actuación, de escena, casi como si estuviéramos grabando. Digamos que la conciencia o la inconsciencia de la realidad se hace a partir de ese comportamiento social. Pero entonces en un experimento pensemos de la siguiente pareja, nuestra pareja, mejor amigo, simule alguien que usted crea conocer por completo. Acompaña a esa persona a un lugar, a un entorno en el que se encuentre de manera desconocida y preste atención a cada una de las cosas que hace ese sujeto, ¿sí? Cuando lo rodea. Entonces llévelo a 3 lugares que delimiten esos objetivos. La primera y la segunda información fueron un fingimiento acomodado a la persona según nuestro autor. Sigo insistiendo en que la forma, y vuelvo a decirlo acá, de entender es mezclar estas teorías. Y es cierto, si nosotros lo miramos desde la percepción clásica, pareciera que se hiciera una adaptación, se mezcla con el trabajo, se mezcla con el positivismo de Durkheim, hablamos de Comte, ¿sí? Pero también se viene a relacionar con nuestros autores contemporáneos diciendo que
lo que hacemos día tras día con las personas con las que convivimos y con las que no convivimos, luego entrar en un lugar en el que se encuentra siendo parte de ese experimento y se plantea a sí mismo analizar ya entrando en cada uno de los grupos. En este caso pusimos de ejemplo, digamos, un nuevo empleo donde este empleado tiene múltiples actividades, pero como todo grupo pues va a entender, va a comprender o va a realizar cada una de esas subjetividades donde se encuentra con empleados muy habilidosos. En este caso, después de graduarse la auxiliar, no hay más experiencia, realizó prácticas. Entonces, digamos que usted llega a un trabajo. Usted no tuvo mucha experiencia, pero usted se enfrenta como gerente por algún motivo de clientelismo ante diferentes personas y usted les plantea o les dice que este año van a tener una gran acogida, van a hacer un gran trabajo, pero que pues usted no tiene experiencia. Usted se está enfrentando contra la persona que sacaron hace un tiempo que ya tenía 10 años de experiencia y tenía un gran porcentaje de ventas. O usted por el contrario hace un fingimiento y va adaptando esa mentira a partir del paso del tiempo y del conocimiento que se tiene de ese análisis. Entonces, pues ese sería, digamos que el segundo modelo. Para mí, hay otro punto importante a tocar, es hablar de pronto un poquito de esos autores como Karl Marx, como Emile Durkheim, ¿sí? Donde se habla, por ejemplo, que Marx entiende el cuerpo desde el espacio de la explotación para lo que basa el comportamiento de los indios en la economía. Y Emile Durkheim, del otro lado, habla de un cuerpo de una metáfora social. Entonces, quise tocar en especial estos puntos pues para hacer dar cuenta, para poder hacer este análisis y comprensión desde un punto de partida bien diferente en el que realmente nosotros podamos adaptar estas teorías a la vida real. Y creo que en eso se basó mi ensayo, en eso se basó mi argumento y en eso se basó todo lo que hice a lo largo del curso. Muchas gracias por los aprendizajes compartidos con los compañeros, con el tutor, porque realmente son significativos para la vida y para el campo tanto profesional y laboral del sociólogo. Entonces, nada, chao, chao, les habló Steven Rodríguez, que les vaya muy bien.